Análisis en una sesión negativa en Wall Street, con especial foco y protagonismo en la tecnología y sobre todo en esas cuentas que se están cotizando hoy de Nvidia. Vamos a repasar el entorno, este panorama, con Fernando Carrasco, asesor financiero y fundador de Loyal Capital Advisors. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, como decíamos, una sesión dinámica a la baja, pero desde luego la tecnología es la que está marcando la nota de hoy. ¿Cómo estás viendo en términos generales la sesión en Wall Street? Sí, pues como bien estás diciendo tú, al final la sesión está siendo negativa, especialmente para SP500 y para Nasdaq, ¿no? Uh-huh. Esta caída que está sufriendo Nvidia, a Uh-huh. pesar de presentar unos resultados espectaculares. Pero el fondo de mercado lo veo positivo. Tenemos a un Dow Jones y a un Russell 2000 en terreno positivo. Y si miramos al mercado de forma un poco más global, vemos a un SP500 equiponderado avanzando cerca de un 0,6%, ¿no? Uh-huh. Lo que nos dice que el mercado en general está avanzando, pero que las compañías ligadas a la tecnología, especialmente a la inteligencia artificial, pues están sufriendo esa caída de Nvidia. Efectivamente, resultados a priori positivos los de Nvidia. Sin embargo, bueno, pues el mercado está castigando una vez más a la compañía el día que publica resultados. Esta tónica ya la hemos visto en otras ocasiones, pero sobre todo, ¿por qué el mercado está tan exigente con la líder de semiconductores? Bueno, pues cuesta un poco, ¿no?, encontrar un motivo, porque la verdad es que los resultados que ha presentado son, bajo mi punto de vista, espectaculares, ¿no? Hemos visto unos crecimientos de un 82% en beneficios por acción, un 73% en ventas con respecto al mismo trimestre del año pasado, lo que para mí son números extremadamente destacables en una compañía de esta envergadura. Uh-huh. Pero al final volvemos a lo mismo, esa inquietud y esa incertidumbre que hay ahora mismo ligado al sector IA, Uh-huh. pues provoca miedo en el inversor y al final pues se producen liquidaciones como la que estamos viendo hoy. Uh-huh. Bueno, miedo en los inversores, efectivamente, por todo aquello que toca la inteligencia artificial. Vamos a ver, además, todo esto se cruza en una semana en la que varios miembros de la Reserva Federal ya están advirtiendo del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y ya la Reserva Federal empieza a quitarse como el marrón de encima diciendo nosotros no tenemos herramientas para hacer frente a esto. Puede cambiar un poco también la estructura de cómo vigilamos el doble mandato, pero si hablamos de un desempleo estructural por la IA, han dicho el recorte de tipos de interés aquí no tiene nada que hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver también cómo encaja esto en la dinámica del mercado y en esa propia narrativa. Nvidia, protagonista, porque además bueno, pues es la principal compañía del mundo, pero hay muchos más resultados en Wall Street, también, por cierto, en el sector tecnológico. Salesforce es una de las protagonistas. En estos momentos la compañía, voy a ver qué está haciendo, está subiendo un 4,5%, resultados que tienen muy buena acogida. Sobre todo, ¿cuál es la lectura aquí? Bueno, se ha recuperado de las primeras pérdidas al inicio de la sesión, ¿no? Después de presentar, como has dicho tú, unos resultados por encima de las estimaciones, Uh-huh. pero aún así el desempeño de esta compañía durante este año está siendo bastante negativo, ¿no? Uh-huh. Con una pérdida superior al 20%, al final ligado al sufrimiento que están viendo estas compañías del sector software en bolsa. Uh-huh. Es decir, que bueno, que sigue un poco la tónica en sí del software general. Sí, al final están surgiendo nuevas tesis, ¿no?, de nuevas herramientas que pueden impactar al mercado Mm. y que sean más disruptivas, ¿no? Y como puede ser Cloud de Anthropic y Sí. bueno, toda esa incertidumbre que se está generando pues está castigando el sector. Desde luego, además, Anthropic está haciendo mucho daño en general y lo estamos viendo cada vez que sale una nueva noticia. Vemos como tumba de alguna forma alguna grande o algún sector más concreto dentro de lo que es el sector amplio tecnológico. Y luego tenemos a Zoom. A mí me gusta siempre recordar que Zoom vivió un momento espectacular durante la pandemia. Inevitablemente, todas aquellas que se vieron beneficiadas, ¿no?, del momento aislamiento, confinamiento. Pero sí es cierto que bueno, en el día de hoy está decepcionando y mucho con sus resultados. Si miramos además el último año, pues cerró positivo, pero por los pelos, apenas un avance del 0,70%, lo que llevamos de año caída de más del 10%, pero claro, es que solo en el día de hoy está cediendo un 12,5% a tenor de esos resultados. ¿Qué lectura hacemos aquí en el caso de Zoom? ¿Cómo debemos interpretar este nerviosismo? Bueno, al final Zoom, como bien has dicho tú, vivió un momento dorado, ¿no?, en esos años de pandemia por la demanda que tuvieron sus servicios, pero dejando atrás eso, pues se vio inmerso en una caída
muy violenta y sigue inmerso ahí, ¿no? No consigue levantar cabeza y sigue en una tónica negativa. Además ha presentado una guía para el próximo, para este año, ¿no? También por debajo de estas expectativas que había de los analistas, y ahora mismo pues una empresa que como inversor conviene mantenerse lejos porque no está viviendo un buen momento. Bueno, pues por el momento nos mantenemos lejos de Zoom. Vamos a ver qué es lo que ocurre, o se consigue levantar cabeza de alguna forma también, de una forma un poco más disruptiva dentro de su negocio en sí. Quizás si hubiera unas alianzas o una inversión, algo más estratégico, los inversores recuperarían un poco la confianza. No es el caso por el momento. Y ya que nos queda poquito tiempo, Fernando, quería preguntarte por Bitcoin. Seguimos viendo que mantiene las caídas. ¿Hay posibilidad de empezar a pensar en un rebote o tenemos que ir tocando o viendo por dónde tocamos el suelo? Bueno, viendo la tendencia bajista en la que se encuentra Bitcoin ya unos meses, y desde que hizo mínimo en $60.000 se encuentra lateralizando entre los 60 y 70.000 dólares, a mí no me extrañaría verlo alcanzar objetivos más bajos, en torno a 50.000, 55.000 dólares, que fueron los últimos mínimos relevantes que dejó en el último tramo alcista. Además, con una política monetaria de fondo que no pinta que vaya a haber recortes en el corto plazo, lo que tampoco lo beneficia en ningún aspecto. O sea que ahora mismo, en esa estabilización que hay en el muy corto plazo, creo que podemos visitar zonas de precio más bajas. Por otro lado, aprovecho que nos queda nada, poquito, pero estamos viendo rebotes muy, muy suaves en el caso del Brent y del West Texas. Estábamos a la espera también de conocer cuál era la conclusión de la cumbre entre Irán y Estados Unidos. Por el momento podemos pensar también en cierta lateralidad en el crudo si no hay novedades. Sí, ahora mismo se encuentra estabilizado en la cota de $65, pero estamos viendo un repunte, ¿no? Desde los mínimos en $55 que alcanzamos a finales del año pasado, comienzos de por toda esta tensión que ha ido incrementando entre Estados Unidos e Irán, que si se escalara este conflicto, lógicamente veríamos un repunte importante, pero de momento está bastante estabilizado para la tensión en la que nos encontramos. Pues con eso nos quedamos, vigilando también el crudo. Veremos qué es lo que ocurre. Últimamente es verdad que el crudo responde más a eventos geopolíticos que a propios fundamentales en sí. Recordemos también que la OPEP podría ahora ampliar el grifo. Veremos si ocurre o no, porque entendíamos que era dentro de un escenario algo más negativo respecto a Irán y a Estados Unidos. Si no se da, veremos cómo actúa el cártel de productores y exportadores de petróleo. Fernando Carrasco, asesor financiero y fundador de Loyal Capital Advisors, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.